nos vamos a referir en este espacio breve de tiempo sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas en el derecho internacional, básicamente. ¿Por qué? Porque los derechos humanos en el plano internacional representan avances, ¿no? Representan realmente avances en la aspiración de los pueblos indígenas del mundo a sobrevivir como sociedades culturalmente diferenciadas. Pero no solamente porque son diferentes, sino porque tienen que tener el control sobre sus propios destinos. Por eso es tan importante en el mundo este avance internacional que se ha realizado hacia los derechos colectivos, ¿no? Hay una evolución dinámica de este derecho. Todos tenemos derechos individuales a la salud, a la educación, a la cultura, pero los derechos de los pueblos indígenas significan la reivindicación de estos pueblos hacia unos derechos de titularidad colectiva, ¿no? Entonces, en esta presentación breve, vamos a ver el reconocimiento normativo en los niveles internacionales, los instrumentos internacionales y las definiciones, ¿no?, de los contenidos de los derechos principales. ¿Esto para qué? Como se dijo en la inauguración, principalmente para que se utilicen en las líneas argumentativas, ¿no?, porque son derechos que se pueden exigir, son exigibles y son justiciables, ¿no? No solamente se puede demandar, reivindicar su cumplimiento a través de las acciones sociales o políticas, sino también a través de la justicia. Entonces, es importante el derecho internacional porque es una fuente de reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos históricamente como se dice, ¿no?, normalmente nadie les ha regalado nada. Es una reivindicación histórica de acercamiento de décadas. La misma declaración de los pueblos indígenas ha tardado más de 20 años en ser consensuada. Entonces, es una reivindicación constante y son avances que hay que valorar, ¿no?, en el plano internacional. Tiene un desarrollo dinámico, histórico, como les decía, y tiene diversas fuentes. Algunas de sus fuentes son los tratados, donde los estados están obligados a responder. Mencionaba el convenio 169 en la inauguración. Pero también responden a principios generales del derecho, ¿no? Básicamente representan avances. Son avances en la aspiración de los pueblos indígenas para ser diferentes, para sobrevivir como sociedades culturalmente diferenciadas y para decidir sobre sus propios destinos. Por eso es tan importante. ¿Cómo protege el derecho internacional los derechos humanos? En realidad lo protege de tres diferentes maneras, ¿no? Como les decía al principio, establece las obligaciones que deben cumplir los estados. Y estas obligaciones son básicamente tres. La obligación de respetar, en la que se supone que los estados tienen que abstenerse de restringir los derechos humanos de los pueblos indígenas. La obligación de proteger, que no solamente implica en no restringir, sino que promueva, proteja los derechos de las personas o los grupos de cualquier violación de derechos humanos. Y la obligación de promover significa que se deben tomar medidas positivas para facilitar la realización de estos derechos. Esto es a través de la educación, a través de implementación de medidas en salud, de diferentes medidas que puedan promover los derechos de los pueblos indígenas. Les decía que el reconocimiento ya está en diferentes instrumentos de derechos humanos, algunos que tienen un carácter universal, ¿no? O sea, todos tenemos derechos, como dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, como reconoce el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También es importante conocer la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación, ¿no?, por la histórica exclusión de los pueblos indígenas.
Y también hay instrumentos que son de derechos humanos en general, o sea, para todas las personas, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. O sea, todos los instrumentos de derechos humanos protegen esencialmente contra la no discriminación, en favor del derecho a la libre determinación, en favor del derecho a la cultura y en favor del derecho a la propiedad. Sin embargo, los derechos de los pueblos indígenas son específicos. ¿Y por qué los derechos, por qué los pueblos indígenas tienen derechos? ¿No? Es una pregunta que normalmente surge, especialmente cuando se trata de informar a poblaciones que no son indígenas, ¿no? No implica básicamente que los pueblos indígenas tengan más derechos que los no indígenas. Implica que los pueblos indígenas han enfrentado un largo camino para este reconocimiento de sus derechos y libertades fundamentales. Y que eso no ha terminado, que a nivel internacional y en la actualidad continúan, ¿no? Continúan reivindicando, exigiendo el respeto efectivo de sus derechos. Por eso necesitan adopción de instrumentos internacionales. ¿Por qué existen estos derechos? Porque tienen un nuevo enfoque, tienen un carácter colectivo. ¿Qué significa? Lo que les decía, no es que se establezcan nuevos derechos, ¿no? Se siguen reconociendo los derechos que son universales para todas las personas, pero los derechos de los pueblos indígenas desarrollan los derechos que ya existen en diferentes instrumentos, los que les he mencionado, y los contextualiza a la realidad de los pueblos indígenas. ¿Y cuál es esa realidad de los pueblos indígenas? Que ustedes me pueden explicar a mí, en realidad. Es una realidad colectiva, es una organización colectiva y muchos derechos se ejercen de esta manera. Y son importantes estos derechos porque constituyen normas mínimas. O sea, es lo básico para que estos pueblos indígenas en el mundo y en el país sobrevivan, tengan la supervivencia como pueblos y también obviamente dignidad, bienestar. Entonces, los instrumentos internacionales, tanto los que son específicos para pueblos indígenas como los que no son, se refuerzan, ¿no? Mutuamente. Pero básicamente protegen la naturaleza colectiva de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Y qué es lo que tenemos colectivo los derechos, los pueblos indígenas? El territorio, sistemas diferenciados de organización, muchas veces lenguas, idiomas propios, cultura propia, saberes ancestrales, conocimientos originarios. Todos esos son derechos colectivos, derechos de los pueblos indígenas, que están protegidos de manera específica o particular por estos instrumentos internacionales, ¿no? Eh, por primera vez estos instrumentos colectivos, digamos, crean también un espacio político para los grupos etnoculturales, ¿no? Entonces, significa que los miembros de los pueblos indígenas no solamente tienen derechos porque son personas, sino que esa titularidad de los derechos es colectiva. El derecho internacional reconoce a los pueblos como sujetos colectivos del derecho internacional. Y también reconoce que tanto así como que todas las personas somos iguales, también todos los pueblos son iguales. Les decía que básicamente protegen la integridad cultural de los pueblos indígenas y también protegen valores de esta responsabilidad colectiva, ¿no? Todas las estructuras que ustedes tienen como como instituciones propias, ¿no? Que se han desarrollado y fortalecido con el tiempo. Esto es fundamental para garantizar la continuidad, la existencia, el bienestar de los pueblos, como decíamos. ¿Para qué? Para que no exista el riesgo de que sus culturas desaparezcan. ¿Por qué? Porque hay asimilación forzada de sociedades dominantes, ¿no? No sucede en Bolivia, pero
En otras partes del mundo los pueblos indígenas son minorías. Entonces, ¿cuáles son estos instrumentos internacionales específicos de los que hablábamos? El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales, que es de 1989. Es un convenio por el cual el Estado boliviano se obliga a cumplir sus normas, se ha obligado de manera voluntaria a cumplirlas y debe responder a informes y debe responder a su cumplimiento. La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 no es un instrumento vinculante a nivel estricto, pero en Bolivia tiene carácter de ley. Y no solamente que tiene carácter de ley, sino en el mundo se ha tardado más de 20 años, como les comentaba inicialmente, para consensuar los términos de esta declaración. Entonces también tiene una vigencia moral muy importante, porque tiene el apoyo de muchos estados y tiene un arraigo ético muy importante, porque ha significado que muchos países del mundo diversos, con diferentes objetivos y con diferentes realidades también se pongan de acuerdo para tener esta declaración. Pero igual, de cualquier manera, en Bolivia es ley y es obligatoria. Y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2016. Todos estos instrumentos, estos tres principales documentos, son específicos, protegen de manera explícita a los pueblos indígenas. Todos son instrumentos de derechos humanos que, si bien se fundamentan en derechos humanos de carácter de aplicación universal, que también tenemos los no indígenas, protegen de una manera particular a los pueblos indígenas, ¿no? Afirman que existen derechos colectivos que están contextualizados a la realidad de los pueblos. Además, son importantes porque promueven el Estado multicultural o plurinacional, promueven esa diferencia, promueven que debemos ser tratados por igual siendo diferentes y valora, ¿no? Valora esa diferencia. Además, son instrumentos de reparación. ¿Eso qué significa? Que durante toda la exclusión y discriminación histórica que han sufrido los pueblos indígenas, estos instrumentos intentan que se repare esa situación, ¿no? Y también son importantes porque tienen la legitimidad de que los pueblos indígenas han sido involucrados y han participado en su elaboración. Los pueblos indígenas han participado de una manera muy activa en la elaboración de todos estos instrumentos, entonces reflejan esta legitimidad y reflejan también las propias realidades. ¿Cuál es la finalidad, por ejemplo, entrando a la declaración ya de los derechos de los pueblos indígenas? Como les decía, ha sido largamente debatida, ha sido apoyada por 144 países, solamente 4 países del mundo han estado en contra. Y como les decía, no es que establece nuevos derechos, desarrolla los derechos que ya existen, pero con este contexto de la realidad de los pueblos indígenas y sus vivencias colectivas. Son normas mínimas, es lo básico a lo que se puede aspirar para la supervivencia, para la dignidad, para el bienestar de los pueblos indígenas. La declaración, como les decía, no tiene una fuerza jurídica obligatoria, pero como representa esta elaboración dinámica, participativa, internacional, refleja el compromiso de los estados, ¿no? Por eso es legítima, por eso tiene un efecto claramente vinculante en lo que hace la promoción, el cumplimiento de estos derechos de los pueblos indígenas. El convenio sí es un instrumento vinculante, ha estado adoptado por la Conferencia General de la OIT, como decíamos. Es un acto soberano del Estado, haberse obligado a los términos
del Convenio 169. Voluntariamente el país ha firmado y se ha obligado a su contenido. Y esto no significa que inmediatamente va a cumplir, ¿no? Sabemos que muchas veces esto sucede con las normas, pero también es el comienzo de una relación con los organismos internacionales, en este caso con la OIT, de trabajar para que las normas internacionales, la constitución que nos señalaba en la inauguración y todas las prácticas nacionales concuerden con este nuevo convenio, ¿no? Así los gobiernos y nuestro gobierno, al ratificar este convenio, por ejemplo, tiene que asumir con participación de los pueblos indígenas responsabilidades, ¿no? Para promover, proteger, respetar lo que decíamos al inicio, su integridad. ¿No? No solamente su integridad o su subsistencia como pueblo colectivo, sino para asegurar que los miembros de los pueblos indígenas tengan los mismos derechos y obligaciones para todas las personas. Y también para promover la efectividad, ¿no?, de estos derechos sociales, económicos, culturales. Siempre en el margen, en el respeto de la identidad social, de la identidad cultural, de las costumbres, de las tradiciones y de las propias instituciones. Y también es necesario conocer que el Estado ha asumido la responsabilidad de ayudar a los miembros de los pueblos indígenas a eliminar esta brecha que existe, ¿no?, socioeconómica, para que se viva de una forma más igualitaria, pero compatible con la forma de vida propia. Decíamos que el convenio 169 es el único instrumento internacional que es legalmente vinculante. Eso significa que es obligatorio. Tiene más de 23 ratificaciones, casi toda la región lo ha firmado y son un compromiso del Estado. El Estado, o en nuestro caso, necesita que sus normas que se refieran a pueblos indígenas cumplan las normas de este tratado o estén acordes, sean armónicas, ¿no?, con el contenido del convenio 169. ¿Y cuáles son los puntos preponderantes de ambos instrumentos? Primero, la eliminación de la discriminación de los pueblos indígenas. Como decíamos al principio, escuchamos muy comúnmente, todos somos iguales ante la ley, ¿no? Pero, sin embargo, esa es la igualdad ante la ley o es la igualdad formal que la Constitución establece, que las leyes establecen, pero también existe la igualdad material, que significa que esta igualdad se haga realidad, que se haga realidad en el acceso a derechos, que se haga realidad en la mejora de vida, en los niveles socioeconómicos, que realmente se facilite esta igualdad material, ¿no?, para que los pueblos indígenas ejerzan sus derechos. Cruza casi toda la normativa internacional la prohibición de la discriminación. Y como les decía, no solamente implica que las personas somos iguales, implica que los pueblos son iguales a todos los otros pueblos y que ni personas ni pueblos pueden ser objeto de ninguna discriminación, especialmente que esté fundada en el origen o en la identidad indígena o en las manifestaciones de su cultura o de sus saberes. Los derechos colectivos que normalmente están, que son más necesarios de conocer, son la libre determinación. La libre determinación, ustedes como CONAMAC conocen, es una demanda central de los pueblos indígenas. Implica la facultad de determinar la condición política del propio pueblo, implica buscar un propio desarrollo económico, social, cultural, implica la autonomía, el autogobierno en todo lo que atañe a las cuestiones relacionadas con los
asuntos internos. Incluye el reconocimiento oficial de todas las instituciones tradicionales, de la justicia propia, del pluralismo jurídico. Implica las organizaciones social y política que ejercen, ¿no? Que ejercen cotidianamente, pero implica su reconocimiento en los niveles nacionales e internacionales. Implica también que puedan disponer de los medios y las condiciones para financiar estas funciones autónomas. Implica también el derecho a la libre determinación que tienen los pueblos en general, que no determina, porque esta es la discusión, ¿no? Que tener autonomía implica ser un Estado independiente, no, implica el desarrollo de estas funciones autónomas y organizaciones internas en el marco de su cultura, en el marco de su libertad, ¿no? Y significa que tienen el derecho a ejercer el control sobre su propio destino, ¿no? A vivir según los órdenes institucionales, organizativos, del, que se elijan, ¿no? De acuerdo con ese derecho de elegir el propio destino. También son importantes los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Por qué? Porque implica que los pueblos puedan disponer de medios materiales, ¿no? Medios materiales y medios culturales para que puedan, ¿no? Desarrollar y reproducir el conocimiento, el crecimiento que hayan elegido, porque no todos los pueblos tienen las mismas prioridades de desarrollo, ¿no? Esto se determina según su cultura, según las posibilidades, según el territorio. Aquí es importante, por ejemplo, la conservación, la recuperación, la ampliación de las tierras, sí, y de los territorios, la propiedad de los territorios. Y esto incluye también la participación en los beneficios, ¿no? Que da la explotación de los recursos naturales. Y también implica la conservación del medio ambiente, ¿no? Que las calidades del hábitat en el que se desarrollan no sean vulneradas, porque podrían poner en desequilibrio, ¿no? Las formas de vida y también las formas en las que se quieren desarrollar, ¿no? Los modelos de desarrollo que hayan escogido como pueblos. Esto implica también el desarrollo de las culturas indígenas, el derecho que tienen a que éstas crezcan, se transformen, que puedan, por ejemplo, incorporar sus lenguas propias en los contenidos educativos. Tiene que ver con por ejemplo, con el ejercicio de las currículas regionalizadas, que los contenidos hayan sido consultados, que las lenguas sean promovidas, que sus saberes sean respetados y protegidos, tener también la propiedad de esos saberes, la medicina ancestral que señalaban igualmente al principio es parte de estos conocimientos y de la cultura, entonces hacen también parte de los derechos económicos, sociales y culturales. Este equilibrio, por ejemplo, entre la medicina ancestral y la que se practica, ¿no? En centros de atención médica, que debería revalorizar los saberes ancestrales. Es muy importante en toda esta parte de derechos económicos, sociales y culturales el control de las tierras, los territorios y los recursos, ¿no? Entonces, es fundamental saber que que tienen un reconocimiento jurídico y que también tienen una protección. Los derechos culturales son muy importantes, lo decíamos, ¿por qué? Porque hacen a la identidad, hacen a la existencia de los pueblos indígenas y no solamente son esenciales para los propios pueblos, son inestimables para la humanidad, ¿no? Estamos viendo en estos días que de muchas maneras pueblos indígenas en el mundo están presentando soluciones naturales, por ejemplo, para paliar síntomas, ¿no? Y también en estos momentos difíciles,
son muy importantes en cuanto a la seguridad alimentaria. Entonces es muy importante en este grupo de derechos, ¿no? Asegurar la identidad propia, las instituciones culturales, que entiendo que como organización también las han definido y las promueven, el determinar la pertenencia a una comunidad, a un pueblo indígena, a una nación indígena, conforme a sus propias tradiciones. El practicar y revitalizar estas tradiciones, no solamente como demostraciones, sino como un sistema especial de vida según sus propios términos. A la reparación, cuando haya daño, por ejemplo, de los bienes culturales, que sean tangibles, intangibles, que sean religiosos, espirituales, ¿no? Es necesario conocer que esto exige una reparación de los estados cuando se ha dañado. Y también no solamente a manifestar, a practicar las propias tradiciones, costumbres culturales, religiosas, ancestrales, sino también a enseñarlas en los sistemas propios de educación, a difundirlas con el resto de la sociedad y evidentemente al patrimonio cultural inmaterial indígena, ¿no? Es importante también abordar el tema del derecho a participar en la adopción de las decisiones. Esto tiene que ver cuando existan cuestiones que afecten a sus derechos, ya sea por los representantes elegidos, de conformidad con los procedimientos que ya tienen, que ya utilizan habitualmente, el derecho a decidir, ¿no? Y el derecho también a conservar, a reforzar estas propias instituciones, sean políticas, jurídicas, económicas, sociales. Esto no impide que si lo desean puedan participar en la vida política, económica del Estado, ¿no? Ya sea en calidad de candidatos, en el sistema elegido. Para esto, ¿qué es necesario o fundamental? Garantizar la representación, una representación directa de los pueblos indígenas en las instancias de gobierno, ya sea a través de la función pública, ya sea a través de la representación política. ¿Para qué? Para asegurar sus conquistas históricas. No solamente para asegurar todo el avance que como pueblos han reivindicado históricamente, sino también para legitimar sus propias instituciones, su autoridad, su representación, sus sistemas propios de administrar justicia. Y es muy importante también en todo este análisis y nos daría para largo tiempo hablar de la consulta indígena, ¿no? La consulta indígena es un derecho hermenéutico. ¿Por qué se llama un derecho hermenéutico? Porque implica básicamente a un derecho que sirve para ejercer otros derechos. A través de la consulta indígena, nosotros podemos ejercer la libre determinación, la participación decisiva, la cultura, la identidad, ¿no? Entonces, es un derecho un poco instrumental. ¿Por qué? Porque operativiza otros derechos, ¿no? O sea, implica como un protector, es un salvaguarda para los derechos de los pueblos indígenas que podrían ser afectados de alguna manera por decisiones del Estado. Y es, como les decía, un mecanismo. La consulta indígena es un derecho en sí mismo, pero también es un instrumento para el derecho de la libre determinación de los pueblos indígenas y para que puedan decidir y participar de una manera decisiva en las propias prioridades de desarrollo. Por eso es tan importante la consulta indígena y es importante que se haga en los términos en los cuales funciona, ¿no? Esa es la presentación cortita, pero sí me gustaría muchísimo que podamos compartir este espacio, abrirlo a preguntas y al diálogo, y a lo que ustedes decidan
hermanos, hermanas y hermanos. Muchas gracias, Ivana. Una excelente exposición. Y hermanos, entonces ahora la palabra es de ustedes para que puedan hacer preguntas o los comentarios que tengan al respecto. Pueden pedir la palabra o habilitar sus micrófonos. Hermanos. Sí, hermano, adelante. Bien, hermanos, buenas noches. Hermana, yo le quiero agradecer toda esa explicación, exposición que ha hecho, muy bien, muy esclarecedora y reveladora, ¿no? Evidentemente, no hay una declaración específica de los derechos humanos para los pueblos indígenas. Pero yo creo que esto es lógico, porque los pueblos indígenas, los originarios, estamos ligados indisolublemente a la madre naturaleza. Entonces, con mucha razón han planteado nuestros hermanos ya en el siglo pasado del CISA, en los organismos internacionales, de que ellos no hablaban de derechos humanos solamente, sino hablaban de derechos cósmicos, porque su razón de existencia está ligado indisolublemente a la naturaleza. Entonces, sus derechos eran consuetudinarios. Entonces, por esa medida, en esa medida creo que es muy importante aclarar esto, ¿no? Porque han estado reclamando últimamente que derechos humanos indígenas. Caemos un poco en una visión antropocentrista ahí, ¿no? Decir solamente derechos humanos. No, para nosotros es derechos integral a nivel de todos los otros seres más, ¿no? De los otros seres que habitan este planeta. Entonces, en mi criterio, creo que vamos bien por ahí las cuestiones que ha planteado, ¿no? También creo que es muy importante remarcar de que estos derechos de los pueblos indígenas, nosotros tenemos que empezar a manejarlos. No sabemos, está constitucionalizado muchas cosas, por ejemplo, el derecho a la autoidentificación, a la preexistencia, pero nosotros mismos no entendemos y no sabemos aplicarlo en la Constitución. Entonces necesitamos nosotros motivar y empezar a estimular a nuestra gente para que puedan utilizar estas herramientas que ya lo tenemos en la Constitución. Necesitamos promover esto. Entonces tenemos que aprender a nosotros a gestionar y administrar nuestros derechos fundamentales como pueblos indígenas. Y eso es muy importante. Por ejemplo, cómo se ha manipulado en el último censo de población el derecho a la autoidentificación. Al año va a haber otro censo, ¿no es cierto? Ahí tendríamos que recuperar, porque nos han reducido a los pueblos indígenas a la mínima expresión, ¿no? Entonces tenemos que empezar a ver cómo podemos recuperar la fuerza, la capacidad cuantitativa que tenemos, pero también la conciencial de la gente para que al año en el censo digan, yo soy originario, soy indígena, soy de esta nación o soy de este suyo. A nosotros nos han obligado a decir soy boliviano, como que, bueno, también somos, no sé, es verdad, pero nuestra identificación, autoidentificación, nos han un poquito borrado con este término mestizo y todo eso, nos han confundido completamente. Eso creo que es un tema que quería aportar muy importante en esto y también consultarle un poco a usted. Al último dijo respecto a la consulta. Creo que también es otro derecho que tenemos que saberlo manejar, pero nosotros, ¿no? La consulta indígena maneja usted un término bien específico, ¿no? Y creo que esto también es esclarecedor, porque no vaya a ser que el gobierno siga haciendo lo que ha hecho con el TIPNIS, el gobierno del MAS. Ha dicho, vamos a consultar, ha ido, ha agarrado unos dirigentes, los ha hecho firmar y ya está hecha la consulta. Nosotros, yo soy de Salinas, de la autonomía indígena originaria de Salinas, de García Mendoza. Ahí nosotros hemos hecho nuestro estatuto. En nuestro estatuto hemos definido qué es la consulta. Y la consulta no la hace ya el gobierno, el Estado no tiene que hacerla. La consulta la vamos a hacer nosotros mismos. Es decir, ¿cómo me explico mejor? Ya no va a tener usar su protocolo de consulta el gobierno, el Estado. Nosotros vamos a tener nuestro propio protocolo y nosotros vamos a hacer la consulta.
Esto sería como una autoconsulta. Eso que usted dice, consulta indígena. Entonces tenemos que llegar a esos niveles, ¿no? De que no haya manipulación para que una consulta sea respondida a favor precisamente del gobierno que siempre está casi, de los gobiernos que siempre están casi a favor de las transnacionales, ¿no? En caso de los recursos naturales, no. Bueno, no me voy a avanzar mucho, pero nuevamente le agradezco, le felicito y quería hacer ese aporte y ese concepto que tengo sobre la consulta, que tenemos nosotros, nuestros pueblos allá, sobre la consulta y la autoidentificación. Dos cosas quería remarcar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por su agradecimiento. Dos cosas que me he olvidado. No es que me he olvidado, sino que he tratado de comprimir a estas normas más internacionales, pero creo que hay que señalar, como usted muy bien aclaraba, que todos estos derechos mencionados, descritos de una manera un poco rápida, están constitucionalizados, ¿no? Bolivia tiene una de las constituciones más amplias en el reconocimiento de derechos colectivos, porque es acorde y respeta estos estándares internacionales, ¿no? Entonces, como usted mismo decía, hay que utilizar esta constitución para reivindicar derechos, por las diferentes vías que uno pueda reivindicar derechos. Y es muy, muy necesario conocer el contenido, ¿no? De los derechos, porque normalmente utilizamos los nombres de un derecho como autodeterminación sin quizás aprovechar el contenido, ¿no? El contenido argumentativo, el contenido jurídico que tiene cada uno de los derechos. Eso quería aprovechar de aclarar gracias a su intervención. Y sobre la consulta, hay procesos de autoconsulta en el nivel regional. Guatemala ha utilizado procesos de autoconsulta, precisamente al sentir lo que usted manifiesta, ¿no? Que el Estado no responde a unas características del derecho a la consulta a las que está obligado internacionalmente. Sin embargo, la consulta siempre es obligación del Estado, porque implica que el Estado tiene que tomar en consideración la voz, la palabra, la decisión, la definición de los pueblos indígenas para desarrollar leyes, normas, proyectos, programas que puedan de algún modo afectar a los pueblos indígenas. Entonces, siempre es una responsabilidad del Estado, pero evidentemente, como usted dice, ese protocolo de consulta y una norma general de consulta tienen que hacerse en consulta, nuevamente, con los pueblos interesados, ¿no? No puede hacerse unilateralmente. Entonces, también es importante conocer el contenido de la consulta y las características de la consulta, porque tiene características internacionalmente desarrolladas, como bien hemos podido ver, que tiene que ser libre, previa, informada, culturalmente adecuada, oportuna, no puede ser después de iniciar una obra, ¿no? Entonces, siempre es una obligación del Estado y la autoconsulta no tiene una obligatoriedad, ¿no? Entonces, eso también me permito señalar, agradeciendo muchísimo su participación, que ha dado pie a esto. Gracias. Buenas noches. Quisiera hacer una consulta. Adelante, hermano. Mi nombre es José Mundo Castellón Herrera. Bueno, y agradecerle a usted por su brillante participación y a los hermanos que están conectados por este sistema. Usted ha hablado de la reivindicación histórica de nuestros derechos, ya sean colectivos o individuales. Eso es cierto, ¿no? De que, como dijo el hermano Iván también, nuestros derechos ya están constitucionalizados por la Constitución Política del Estado. Y es tal vez el único país en América Latina que nuestros derechos están garantizados por la Constitución Política del Estado. Pero lamentablemente esos derechos no ejercemos, no practicamos y no exigimos como originarios a que esos derechos se cumplan. Y también con esto de la pandemia, bueno, ha surgido otros hechos, otros cambios en lo que es la cultura y el Estado boliviano y en las naciones originarias, ¿verdad? O sea, un poco se ha revitalizado lo que es la medicina tradicional a través de nuestras plantas
medicinales ancestrales, ¿no? Ya sea en lo económico, en lo cultural y en lo social. Entonces, ¿cuál sería, desde el punto de vista jurídico, la propuesta para que esos derechos sean iguales con los derechos indígenas y la justicia ordinaria? Gracias. Como les señalaba, los derechos culturales que tienen que ver con estos conocimientos ancestrales, que son amplísimos, ¿no? Como nos señalaba el anterior participante, esta noción cósmica, esta relación espiritual que se tiene con la tierra, con los recursos naturales, con la medicina ancestral, es parte de esta cultura. Está protegida constitucionalmente. Es también una obligación no solamente de los propios pueblos indígenas, sino también del Estado, reconocer y valorizar la medicina ancestral, la medicina tradicional y los elementos que hacen a esta medicina ancestral o originaria, ¿no? Un elemento es lo que usted señala, por ejemplo, las plantas medicinales, la herbolaria, son conocimientos ancestrales que posiblemente no están adecuadamente difundidos, ¿no? A nivel general. Entonces, por ejemplo, serían acciones positivas a nivel de las organizaciones como CONAMAC, el difundir las propiedades y las facultades, ¿no? De esta medicina tradicional, porque se utiliza, pero también es necesario que tenga un vínculo y que se reconozca jerárquicamente con la medicina moderna, por ponerle un nombre, ¿no? Que pueda haber realmente sistemas de salud como los que se plantean que sean interculturales, en los que ambas formas de salud y ambas nociones de salud, de enfermedad, puedan convivir de una manera armónica. Muchas gracias. Hola. ¿Sí? Adelante, hermano. Hermano. Buenas noches. Buenas Hola. noches, hermano Flavio. Adelante. Bien, quería complementar y comentar también sobre lo que anteriormente los hermanos han manifestado. Considero que si bien está constitucionalizado, ¿no? Nuestros deberes, nuestros derechos, ¿no? Sin embargo, parece que inclusive no estamos entendiendo, no se está cumpliendo. Veremos más en el Parlamento, por ejemplo, nuestros elegidos, nuestros diputados de áreas rurales. Han tenido la misma voz que aquella gente que de pronto tiene una tez blanca. Definitivamente no. Los han minimizado, los han discriminado, ¿no? Entonces, yo pienso que aquí el primer elemento es nosotros como indígenas valorarnos a nosotros mismos, entender estos conceptos y no dejarnos, porque también aquí el detalle es que nosotros los estamos dejando, ¿no? Ahora hablaba mi antecesor sobre la medicina tradicional. El ministro no tiene pues derecho a decir, por ejemplo, de nuestra huira huira o de nuestro eucalipto, a que no es medicina, que no se puede curar el COVID con eso. No tiene derecho. ¿Cuál es el argumento científico de eso? Vergüenza. Gente que de pronto dice saber, desconoce. Entonces, hermanos, nosotros como indígenas originarios, hermanos, lo que tenemos que hacer es hacer investigación en estas plantas, cuál es el principio activo de esto, qué es lo que tiene, y con eso vamos a poder fundamentar. Hay un ministerio de medicina tradicional, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente creo que ahí nomás ha estado, ¿no? Entonces, hermanos, yo pienso que el primer elemento es que nosotros primero nos autovaloremos. Hiwasaja, Jupanak Marakitano, Pacayunitana, Pamparanitana, Nairanitana, Hinchunitana, Egenitana, Jupanak Kamarkiwasak Lupiraxnao.
¿no es cierto? Entonces, cau hilana kiwas pachana kira kia oispa maukit hiska chastan kotukata kira como un katap gesto. Hiwas ata haniska chaskeña neja, upana karoja, saikata niso, kamasampi, con nuestros conocimientos, con nuestras tradiciones, con todo lo que vivimos, con todo eso. Ukam saikata niso hilana kulekanak. Muchas gracias, nada más. Muchas gracias. Hola. Hola, buenas noches. Adelante, hermano. Buenas noches, hermano Juan Zárate. Sí, Adelante, buenas hermano. noches, hermana Ivana Fernández. Bueno, tal vez me acuerda, mi nombre es Juan Zárate, soy de la Nación Yampara. Bueno, como hemos escuchado atentamente las explicaciones, todo aquello sobre los derechos que existen o derechos de los pueblos indígenas, como en Bolivia todos los derechos está constitucionalizado todo aquello, ¿no? Pero en realidad, bueno, hay veces como se dicen que nuestros amigos participantes falta a veces aplicar o practicar. Eso es, muchas veces a los pueblos indígenas es un preocupante. Bueno, Bolivia es como Estado plurinacional, reconociendo todos los derechos de los pueblos indígenas, pero aún todavía estamos, falta aplicar. Dicho esto, tengo una consulta. Bueno, en las Naciones Unidas, por ejemplo, cuando hay secciones de mecanismo de expertos, todo aquello, en Naciones Unidas, ¿quiénes nos representa a los verdaderos pueblos indígenas? Porque seguramente allá hay secciones de análisis de cada estado, cómo se cumple o no se cumple los derechos de los pueblos indígenas en cada país, ¿no? Otra consulta tengo, cómo son las normas internacionales? ¿Por qué no es vinculante la Declaración de las Naciones Unidas? Porque entiendo que cuando estaba yo allá en el sistema de Naciones Unidas en 2016, indican que solo es vinculante ¿qué se llama? Convenio Convenio. 169, el declaración no. Entonces, ¿por qué es eso? Esa era mi consulta, hermana Ivana. Muchas gracias, señor Zárate. Un gusto, un saludo hasta la Nación Yampara, que conozco bien. Un saludo cariñoso. Como usted bien conoce, Naciones Unidas tiene diferentes modalidades de mecanismos, ¿no? Tiene mecanismos de protección que se establecen a través de los tratados, por ejemplo, el CERD, el Convenio contra el Racismo y toda forma de discriminación, en el que uno puede presentar quejas, en el que pueden venir misiones especializadas. Tiene otros mecanismos alternativos como los relatores. El relator de pueblos indígenas es ahorita un guatemalteco, el señor Cali, y tiene diferentes niveles de representación, ¿no? En los mecanismos especiales, como son el foro permanente, por ejemplo, hay un boliviano. A veces participan en estos mecanismos especiales. No, en el foro concretamente participan a través, sea de las organizaciones indígenas o a través de los estados. Hay esos dos niveles de representación, ¿no? Entonces, puede funcionar en ambas vías, a través de las organizaciones o a través de los estados. Y también hay especialistas o expertos internacionales en diferentes ámbitos. Muchos de ellos son indígenas, ¿no? Y trabajan, por ejemplo, en el mecanismo de expertos, que aborda temas específicos y los desarrolla. Por ejemplo, por poner un ejemplo, mujeres indígenas, derechos de las mujeres indígenas, agua, acceso al agua. Determinan temáticas y como son especialistas, expertos, los van desarrollando. Entonces hay diferentes mecanismos de participación en el sistema de Naciones Unidas. Y también es innegable que el movimiento indígena internacional cada vez ha ido abarcando mayores espacios y tiene mucha más incidencia e incide también en otros espacios de Naciones Unidas que no son precisamente indígenas. Su voz cada vez es más escuchada. Siempre esperamos y reivindicamos que se generen mayores espacios, pero creo que hay avances importantes. Sobre por qué no es vinculante la declaración. Como he dicho al principio, pero es verdad que lo he dicho de una manera muy breve, hay instrumentos
que nacen como un convenio, como un tratado internacional, como el convenio 169. Esa es su vocación. Nacen para obligar a los estados que voluntariamente firmen, ratifiquen a través de su soberanía a determinados derechos, ¿no? Ese es el convenio 169. La declaración surge más bien como un logro, como un importantísimo logro de este movimiento internacional que viene reivindicando más o menos desde la década de los 40, 50 derechos de los pueblos indígenas, más que nada a partir de la acción de los indígenas de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, que son asiduos visitantes de Naciones Unidas y que van insistiendo que ellos quieren participar como un estado más, ¿no?, del sistema de Naciones Unidas que está representado por los estados. Entonces, realmente se considera un gran logro porque solamente tiene 4 estados que están en contra, 144 que están en favor, pero no es un convenio porque no tiene estos instrumentos de control, ¿no? Como tienen los órganos de los tratados, en los que puedes tener denuncias, en los que puedes tener quejas. Pero representa un gran avance para los pueblos indígenas porque logran poner de acuerdo a casi todos los países del mundo. Entonces tiene una gran vigencia ética, tiene un gran poder moral la Declaración de los Pueblos Indígenas. Y bueno, en Bolivia se reconoce casi todo su catálogo constitucionalmente, ¿no? Entonces en Bolivia sí es obligatorio. En Bolivia sí tiene un carácter vinculante a través de la ley nacional. Entonces sí se puede reclamar en instancias judiciales, no solamente políticas. Esas son las diferencias. Pachi. Muchas Muchas gracias. gracias. Hola. ¿Alguien más desea Hola. participar, hermanos? Hermano Pepe, ¿te Hola. escucha? Sí, hola hermana. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenas noches, hermano. Sí, buenas noches, lo que escucha. Bien, agradecer a todos los que están integrando, que están conduciendo la programa, y como también a la doctora Ivana Fernández. Bien, cabalmente nosotros somos de Ayllus y Marcas y Suyos, ¿no? Y en realidad nosotros ya prácticamente viviendo como 2 Bolivias en nuestro país, ¿ya? Una Bolivia de los originarios y una Bolivia de los caras. Existe de esa forma. Ahora, tocando de eso, como somos de Ayllus y Marcas, de Collasuyo, nosotros como autoridades originarias, sí o sí, nosotros tenemos que defender nuestro territorio y nuestra población y nuestras comunidades. Y en lo cual, ahora en territorio existen nuestros recursos naturales, ¿ya? Ahora, como nosotros somos de Ayllus, Marcas y Collasuyo, Marcas, somos legítimamente dueños. Ahora, somos como dueños, ahora los que nos gobiernan, los que nos administran, son llamados, ya no son dueños, son extranjeros, son prácticamente descendientes. Ahora, están en el gobierno, se apoderan todo un gobierno de poco, y a nosotros, como somos de pueblos indígenas, como somos originarios, nos reprimen, nos masacran al pueblo. Es un poco doloroso, ¿no? No sé si tal vez le va a gustar, tal vez no le va a gustar a usted, doctora, ¿no? Pero es la realidad lo que pasa. Entonces, nosotros como pueblos originarios, sí o sí tenemos que defendernos, sí o sí también tenemos que pararles a ellos. Entonces, no nos dejan. En este momento nomás, ¿cómo nos reprimen, nos encarcelan? Esas situaciones no debía de haber, ¿ya? Entonces, cuando nos pasa eso, ¿a dónde tenemos que quejarnos? ¿A dónde tenemos que acudirnos para quejarnos? ¿Ya? Debe haber siempre, así a nivel mundial, hay una organización internacional que nos puede respaldar, salvar esta situación. Nosotros no podemos estar permanentemente aquí como reprimidos de otra gente.
uno que no son de bolivianos de aquí, son descendientes de ellos. ¿Ya? Esa es mi mayor preocupación. Yo quisiera que eso nos tomen en cuenta, cosa de que las leyes no sean, digamos, pura escritura nomás. A veces la ley es pura escritura, no practicamos ni tampoco ya lo hacemos logros de eso. Ahora, de otro lado, también ya es politizado. Derechos humanos, por decir derechos humanos, derechos humanos ya está politizado, ya está comprado del gobierno. Entonces, ¿y a dónde estamos nosotros? En mano hablamos de cuál derecho humano, en mano hablamos, a veces al final. Eso quedamos. Entonces, yo quisiera que esta partecita nos digas, doctora, muy interesante su expresión, Entonces, yo le digo un jalaya, doctora. Jalaya, señor Cachaca. Evidentemente hay una importante brecha de implementación, ¿no? Se llaman brechas de implementación cuando la norma dice algo, pero en la práctica eso no está sucediendo, ¿no? Entonces, evidentemente hay avances, hay retrocesos, pero cuando hay violaciones de derechos humanos, a lo que usted se ha referido, en la Constitución no solamente reconoce un catálogo de derechos, reconoce garantías, ¿no? Entonces, muchas veces estas garantías internas funcionan. Pueden ser recursos jurídicos, como acciones de amparo, de libertad, diferentes mecanismos que utiliza la Constitución para la defensa de derechos. También existen instituciones internas que implican garantías para el ejercicio de derechos, como el defensor del pueblo. Pero si en el nivel nacional uno no encuentra la satisfacción de estos derechos que está considerando que son vulnerados, también existen mecanismos internacionales. Muchos de estos mecanismos internacionales dicen que hay que cumplir lo que se llama el principio de subsidiariedad, que primero hay que cumplir lo nacional para salir a lo internacional. Pero en casos donde las violaciones de derechos humanos sean graves, que esté en riesgo la vida, la seguridad, que realmente se compruebe que no se puede cumplir este principio de subsidiariedad, se puede ir, por ejemplo, ante el sistema interamericano y pedir medidas cautelares que resguardan derechos, ¿no? Pero como le digo, tienen que ser derechos que estén en riesgo grave. Entonces, existen mecanismos y garantías tanto nacionales como internacionales para hacer cumplir estos derechos. Y evidentemente estoy de acuerdo que hay una brecha de implementación en lo que dice la norma internacional, la norma nacional y lo que sucede con la igualdad material, con el acceso de derechos. Entonces, pero podemos utilizar estos mecanismos que nos dan los derechos humanos para defender y garantizar los derechos. Gracias, señor Cachaca. Buenas noches. Buenas noches. Puedo preguntar, ¿no? Mucho gusto. Fausto Chayapa de Cochabamba, felicitar a Ivana por su exposición. Bueno, siempre se aprende cada curso algo más. Me gustó bastante la exposición, aunque tengo pequeños problemitas con el internet aquí en Cochabamba. Teníamos corte de energía eléctrica. Interesante. Incluso la Declaración de Naciones Unidas te da muchos otros derechos. Y en la Constitución Política del Estado de Bolivia está. ¿De qué sirve a veces que estén en los papeles y en la práctica no se cumple, verdad? No se cumple. El anterior gobierno, supuestamente indígena originario del MAS, cómo ha masacrado la marcha del TIPS, ¿se da cuenta? Entonces, yo creo que los indígenas o indios, campesinos, originarios, siempre nos hemos hecho respetar históricamente solamente con la lucha, ¿no? Eso es lo que siempre se ha hecho. Claro, hemos avanzado en derechos como indígenas, hemos avanzado, no vamos a decir que no, y tenemos que seguir avanzando. Ahora no tenemos que ser pues nomás también sinceros, ¿no?
Los indígenas no podemos quedarnos manos cruzadas, tenemos que capacitarnos, tenemos que ir a la escuela, al colegio, a la universidad para debatir, para estar de igual a igual también con los citadinos. Ahora, este país de Bolivia no es de los aras nomás, ni es de los caras nomás, no solamente de los campesinos, no solamente de los citadinos. Vivimos ambas culturas, tenemos que convivir, tenemos que gobernarnos, pero con ese respeto de indígenas hacia los citadinos, y los citadinos también tienen que respetar, ¿no es cierto, doctora Ivana? Muchas gracias por este curso que nos está brindando esta noche. Buenas noches. Muchas gracias, señor Chayapa. Un saludo hasta Cochabamba. Evidentemente, como usted mismo dice, la misma Constitución declara que somos un Estado plurinacional e intercultural. ¿Qué significa lo intercultural? Significa que podamos convivir de una manera simétrica, de una manera igualitaria, sin unos ser más que otros, que podamos intercambiar saberes, intercambiar conocimientos desde esa simetría, ¿no? Esa es la aspiración constitucional. Eso es lo que se esperaba o lo que se espera conseguir con esa constitución, ¿no? La interculturalidad, que es un intercambio cultural de los que somos diferentes, evidentemente, porque también entre pueblos indígenas hay enormes diferencias culturales y que podamos ser tratados en igualdad, pero simétricamente, sin uno ser más que otros. Eso aspira a nuestra Constitución. Gracias, muchas gracias por su saludo. Oh, Muchas gracias. Hermanos, ¿quién más desea participar? aquí, compañera. Adelante, hermano. Gracias, hermana. Primero, presentarme a Rubén Camata, ex autoridad originaria de los Ayllus de Coroma, del sector de Potosí, y agradecer plenamente acá a Conamaj, al Tata Cristóbal, agradecer a Psica por tener esta gran oportunidad de estar siendo capacitado el día de hoy en este encuentro de muchas autoridades originarias, líderes de toda Bolivia. Saludar también a la doctora Ivana Fernández por esa brillante exposición. Tengo esta pequeña inquietud, ya lo han dicho muchos de los hermanos, existen muchos derechos, pero lamentablemente algunos no, o muchos de ellos, o por no decir todos, no se van cumpliendo. Tengo una pregunta muy puntual para nuestra expositora, y con seguridad muchos lo vivimos en nuestros municipios. Parte de nuestros derechos está a que muchos pueblos originarios, indígenas originarios, podamos tener una representación de manera directa en los concejales, como un derecho. Pero lamentablemente nos ponen como un requisito el que esté aprobado en la Carta Orgánica del municipio, de los municipios. Y como verán, casi un 90% o más de los municipios no lo tienen pues aprobado estas cartas orgánicas, y en la elaboración siempre también han tratado de soslayar este derecho. Doctora, ¿cómo podemos garantizar o qué tipo de mecanismos podemos adoptar para lograr este derecho? Esa es mi consulta de manera puntual. Gracias. Gracias, señor Camata. Ese es un problema bastante común que he venido escuchando en estos tiempos, no solamente los inconvenientes que existen para la aprobación de las cartas orgánicas, sino también que no hay no se promueve la participación, ¿no?, de los pueblos indígenas en su elaboración. Entonces yo pienso que la principal medida es garantizar que participen, ¿no?, que participen en igualdad de condiciones y puedan incidir en la elaboración de las cartas orgánicas. También otro instrumento útil es que se puedan utilizar los datos demográficos de los censos, ¿no? Porque como conocen, en algunos departamentos implican minorías. Entonces podrían utilizar ese argumento para tener una representación directa
en las diferentes cartas orgánicas. Entonces, hay que analizar, evidentemente, caso por caso, si es una cuestión solamente de incidencia en la participación o no se están considerando en la adecuada medida como minorías o en esa construcción sí han logrado tener una representación directa, pero la carta orgánica no se aprueba, que también es otra situación, ¿no? Porque los diferentes motivos que conocemos, pero aparte de analizar particularmente cada caso, creo que es muy importante incidir en lo local, ¿no? En formar parte de los gobiernos locales, no solamente para visibilizarse como pueblos indígenas diferenciados, sino para también tener ese instrumento más de garantía de derechos, ¿no? El formar parte de un gobierno mayor siempre es un instrumento que puede regir también el contenido de las mismas cartas orgánicas, que como sabemos también van a regir la relación que exista entre comunidades diferentes o los valores conjuntos que les unen, ¿no? Entonces, realmente para los temas de aprobación no le veo una pronta respuesta, pero siempre hay también instrumentos que garanticen en el caso de que no estén siendo considerados. Tienen larga experiencia los pueblos de Chuquisaca, ¿no? Por ejemplo. Gracias, señor Camata. Agradecida, doctorita. Gracias a usted. Hermanos, no sé si alguien más quiere participar o comentar algo. ¿Hay algún comentario más, hermanos? Sí, hermana, si puede, para complementar Adelante, nomás. hermano. Respecto a la última, ¿cómo se llama? La última cuestión que ha estado manejando, se ha estado diciendo respecto a la participación directa. Creo que esto es muy importante y es un enorme hueco vacío que tenemos, y precisamente esto con Tata Cristóbal y un grupo de entendidos en la materia está preparando un proyecto de ley de participación política directa de los pueblos indígenas originarios y campesinos para que el Tribunal Supremo Electoral los emita a la Asamblea. Esto es un trabajo bastante duro, pero es necesario que tengamos esto, ¿no? Porque no tenemos esa ley. Lo mismo creo que están haciendo también, pero vamos a hacerlo de manera conjunta, seguramente con los pueblos indígenas de tierras bajas, ¿no? Entonces, esto está marchando. Sin embargo, esta pandemia no permite socializarlo, ¿no? Entonces, de todas maneras, una vez que se tenga el primer borrador ya concluido, se va, digamos, socializar para que si hay algunas otras aditamentaciones, ¿no? En un plazo perentorio, y entiendo que ya después Tata Cristóbal ya va, digamos, ver la forma como ya presentarlo, este proyecto de ley. No sé si estoy en lo cierto, Tata Cristóbal, ¿no? Eso sería una aclaración, ¿no? Respecto a, bueno, eso sería por el momento. Gracias. Gracias. Muchas gracias, hermano Iván. Ivana, no sé si tienes comentarios ya para ir concluyendo, o si algún otro hermano quiere comentar algo o preguntar algo a nuestra expositora. Bueno, te paso la palabra, Ivana. Muchas gracias. Sobre lo último, señalar que, bueno, recientemente se ha sacado una resolución del órgano electoral plurinacional para determinar que los pueblos indígenas no necesitan de la mediación partidaria para su participación, ¿no? Pero entiendo que lo que ustedes están planteando, posiblemente me equivoco, pero es una medida especial, ¿no? Es una medida especial para tener
cuotas de participación directa, posiblemente me equivoco, pero señalar que pueden argumentar también esta posibilidad respecto al convenio 169, que establece que los estados deben tomar medidas especiales para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces también fundamentar sus demandas en estos mecanismos internacionales. Y por mi parte, estoy muy agradecida de que me hayan invitado. Gracias, muchas gracias a CONAMAC, muchas gracias a CIPCA. Es un gusto muy grande compartir este espacio con ustedes. Desearles siempre lo mejor en su organización, en todos los emprendimientos que desarrollan para garantizar derechos colectivos y ponerme a su disposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ivana. Ha sido una jornada muy esclarecedora. El tema de derechos es fundamental para poder generar reivindicación en los pueblos y poder retransmitir también en nuestras comunidades. Es importante. Aquí hay muchas autoridades que pueden y tienen, ¿no?, el contacto con sus comunidades, y es parte de la obligación, ¿no?, de una autoridad el poder comunicar todos estos temas que se tratan en este tipo de talleres y este tipo de eventos a sus comunidades, a sus bases. Le voy a dar la palabra al director de CIPCA Altiplano, Freddy Villagómez, para que pueda dar también la conclusión de esta noche. Freddy, ¿me escuchas? Sí, hola Iris. No es conclusión, pero solamente para cesar el evento. Primeramente, agradecer a Ivana por su participación, por su exposición. Ha sido muy esclarecedora. Seguramente va a nutrir bastante a los hermanos, hermanas, y algunos seguramente va a recordar lo que ya sabían. Entonces, además es importante esto de los derechos, me parece, para que sigan reivindicando todos los derechos que están constitucionalizados, ¿no? Todavía falta bastante avanzar en este tema. Como decía Ivana, nuestra constitución es una de las más avanzadas y transversalmente en la constitución están reconocidos los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Y esto es reconocido ampliamente. Entonces, claro, tenemos varios derechos ahí, por ejemplo, esto de la autoidentificación, preexistencia, jurisdicción indígena, autonomía indígena, representación política, que no se están avanzando mucho. Entonces, eso va a depender mucho de la movilización, organización de los pueblos indígenas, ¿no? Para hacerlo efectiva. Entonces, con esas palabras, más bien quiero agradecerles por su participación a las hermanas de CONAMAC, a los que han intervenido y también a los que estaban escuchando.